Hola, mi nombre es Alejet, estudiante en la carrera de Ingeniería Marítima, y en este video estaré hablando un poco acerca de los elementos de ayuda a la navegación marítima. Para comenzar, voy a estar definiendo un poco sobre de qué tratan los elementos de ayuda a la navegación, lo cual son aquellos dispositivos visual, acústico o radioeléctrico destinados a garantizar la seguridad de la navegación y a facilitar sus movimientos. Esta definición supone que la ayuda se realiza desde un punto prácticamente fijo establecido sobre la tierra o en el mar, en forma de mensaje emitido permanentemente. La utilidad de los dispositivos de ayuda a la navegación marítima es doble. Primero, es la de evitar pérdidas por accidente tanto de los buques, vida humana y de la mercancía. Y segundo, es la de ahorrar el tiempo. Así que, para conseguir esto, las señales marítimas desempeñan una triple función en primer lugar, conforme a un plan previamente establecido que deben de seguir para que los distintos tipos de buques puedan en todo momento, en cualquier punto del mar y con cualquier tipo de situación meteorológica, poder situarse sobre la carta náutica, es decir, conocer aproximadamente la latitud y longitud del punto donde se encuentra a lo largo de la derrota que sigue. A esta función obedecen principalmente los faros de mediano y gran alcance, así como los radiofaros. En segundo lugar, deben de servir para facilitar la recalada hasta los puertos de destino o punto del litoral donde se dirigen. Esta necesidad se satisface con los faros de grande, medio y pequeño alcance, así como los radiofaros omnidireccionales y direccionales. Y una tercera función que tiene que desempeñar las señales marítimas es la de advertir de los peligros que pueden encontrar el navegante, como por ejemplo pueden ser el naufragio, pecios, escollos u otros obstáculos, o bien la de informarle en relación con la situación de puntos caracterizados o acusados de los canales o de los puertos. Por lo que 4 son los tipos fundamentales de señales marítimas. En primer lugar tenemos lo que son las señales ciegas, que se establecen para ser utilizadas solo durante el día, balizando determinadas costas o márgenes con el fin de suministrar al navegante las informaciones que sean precisas. Tienen una distancia de reconocimiento relativamente corta a simple vista, limitándose a unos centenares de metros o con ayuda óptica a algún millar de metros. Su función queda prácticamente reducida a servir de información para la navegación de costa o para las pequeñas embarcaciones de pesca de bajura o de recreo. Están formadas por un cuerpo de forma y color según el reglamento de balizamiento y una señal de tope. El mensaje de la marca queda determinada por una o más de las siguientes características, que son color, forma, marca de tope o ritmo de luz. Además, cuando son numerosas, estas señales a lo largo de un canal se les dota de numeración, colocando los números impares del lado de estribor y los pares del lado de babor. También tenemos las señales luminosas, que cuando son las clásicas están constituidas por faros, balizas luminosas y luces de puerto, en donde las señales luminosas cubren una zona o franja costera de un ancho de unas 30 millas. Fuera de esta zona, en general, resulta difícil tener alcances luminosos adecuados y también conseguir alcance geográfico. Además de los faros, balizas y boyas luminosas, un tipo especial de señal de este tipo son las enfilaciones luminosas, formadas por un conjunto de dos luces que determinan un sector utilizable por los navegantes en un tramo determinado del canal. Las señales luminosas en general son universalmente utilizadas por los navegantes por su simplicidad y claridad. Las modificaciones que han ido sufriendo han tenido que conseguir mayor seguridad de funcionamiento, así como mayor rapidez y claridad de reconocimiento. En tercero, tenemos lo que son las señales radioeléctricas y reflectores de radar. Las principales señales de esta clase son radiofaros circulares, radiofaros direccionales, sistemas hiperbólicos y sistemas de radar. A partir de las 30 millas de la costa y unas 100 millas, y sin perjuicio de que también pueden ser utilizadas dentro de la franja de las 30 millas, tienen un campo de acción los radiofaros circulares. Los radiofaros tienen sobre los faros una gran ventaja de ser señales marítimas utilizables con toda clase de tiempos meteorológicos, dando una exactitud muy aceptable para las situaciones que se toman con ellos.
Y por último tenemos lo que son las señales acústicas, que cuando ya no tenemos medio para señalarnos o vernos a causa de la niebla, la noche o daños eléctricos, que es el medio por excelencia para hacer saber que existimos. También es la que, a falta de luces indicadoras de dirección, el único medio no auditivo de notificar nuestras intenciones a una embarcación con la que nos cruzamos. Así que en los diferentes elementos de ayuda a la navegación marítima tenemos algunos tipos, como son las luces de enfilación, que es un sistema de ayuda a la navegación que comprenden dos o más estructuras separadas que disponen señales o luces que están alineadas cuando se ven desde el centro de un canal o desde lo más profundo de una ruta a lo largo de una sección de un canal. En una línea de enfilación de dos estaciones, las estructuras se ubican a lo largo de la prolongación del eje central del canal de navegación. Una enfilación puede ser natural, que es la creada por la conjugación de dos objetos cualquiera, un edificio, un monumento, entre otros. Y también tenemos la artificial, que es la creada como ayuda a la navegación generalmente mediante dos balizas, una posterior de mayor altura y otra anterior. En sus usos, las enfilaciones están para indicar el centro de una sección recta de un canal navegable, indicar a los buques la parte más profunda de la vía de navegación, definir una aproximación segura a un puerto o a la entrada de un canal navegable, particularmente cuando hay corrientes cruzadas y la navegación debe hacer frente a escollos u otros peligros. En las características tenemos que una enfilación es una ayuda para la navegación compuesta por dos estructuras separadas con marcas o luces que están alineadas cuando se observa desde el eje de un canal o desde lo más profundo de una ruta a lo largo de una sección recta de dicho canal. La enfilación proporciona al buque una buena referencia y una indicación visual de la magnitud de su deriva o abatimiento. En los elementos, esta se compone de dos luces conjugadas visibles separadamente, una colocada en la parte anterior que se denomina luz delantera y la otra colocada en la parte superior denominada luz posterior. En los elementos también encontramos lo que son los faros. Antiguamente un faro marino no era más que un fuego colocado en lo alto de una torre que vigilaba un farero para que los marineros pudieran orientarse. Actualmente son eléctricos y funcionan con grandes lámparas que los marineros pueden ver desde grandes distancias y en muchos casos ya no existe la figura del farero al estar todo completamente automatizado. Muchas veces en las tempestades perdemos el rumbo y en cuanto a los faros marítimos con sus luces pueden salvarnos la vida, ya que nos van a indicar hacia dónde debemos ir o qué debemos evitar. Los principales tipos de faros son los giratorios y los de óptica fija, también llamados de horizonte. En su uso tenemos que son estructuras con luces de mediano o largo alcance, que pueden ser utilizados para señalar puntos conspicuos para la aproximación a puertos y o navegación costera. Es una torre o una estructura alta en la costa, isla o puerto, con luz de mediano o largo alcance en la parte superior para guiar a los navegantes. Los faros son luces que se disponen sobre torres en puntos determinados de la costa de forma que, al ser reconocidos por los navegantes, puedan determinar su situación con relación a ellos y sobre las cartas náuticas. Se sitúan en lugares de la costa que denominan una gran extensión de mar en las islas y en las inmediaciones de los puertos más importantes. Son ayudas cuya marca tiene una forma no normalizada. Su alcance luminoso es muy elevado, por lo que puede considerarse como señal con personalidad propia. Pueden funcionar manual o automáticamente. En las características tenemos que los faros giratorios se producen mediante el giro de una serie de paneles ópticos alrededor de una fuente de luz que están constantemente encendidas. Durante el giro, cada vez que un panel se sitúa perpendicularmente entre el observador y la fuente, estos intensifican la luz y proporcionan una serie que los hace luminosos, de manera que el observador verá la apariencia deseada. Este sistema es el más utilizado para grandes alcances en los faros tradicionales o históricos. Actualmente, puesto que las ópticas del cristal tallado son demasiado caras, se utilizan también paneles acrílicos. En cuanto a las características de los faros horizontes, tenemos que se generan por cortes y aperturas de la alimentación a la lámpara. Estos cortes se realizan mediante destalladores mecánicos que ya están en desuso o electrónicos. Las ópticas que se emplean son de horizonte y no suelen conseguir un alcance superior a las 15 millas. En cuanto a los elementos de los faros, tenemos que está la cúpula, linterna, vidriera, balcón,
cuarto de servicio, casa de torrero, recámara, sala de control, torre y base. Tenemos otro elemento que son las boyas, que es una baliza flotante situada en un río o en el mar y generalmente anclada al fondo, que pueden tener diversas finalidades, principalmente para la orientación de las embarcaciones y señalización de objetos sumergidos. Es un cuerpo flotante de tamaño, forma y color determinado, normalmente construido de metal o plástico, que están fondeados en una situación dada y sirve como señal para ayudar a la navegación. Puede estar provisto de una luz o de un aparato acústico o de otra clase. La principal función es la de orientar a los barcos mediante la señalización de canales, rutas navegables, puntos de viraje, burificación, indicar puntos de peligro, áreas especiales y señalar la existencia de cables o cañerías submarinas. Pueden ser ciegas o luminosas, con características diurnas y o nocturnas. Existen diversas formas de boyas, cilíndricas, cónicas, esféricas, etc. De ellas, las dos primeras son las más usadas actualmente. En las características tenemos que el objetivo principal de esa boya es la separación de las zonas de las embarcaciones de las zonas de ocio para evitar cualquier tipo de accidente. Normalmente estas boyas se fabrican con polietileno en una sola pieza. Estas boyas se suelen pintar con colores llamativos para que las embarcaciones, como las personas que nadan por la zona, puedan verlas con facilidad. Las embarcaciones se establece un canal perpendicular a la orilla, debidamente señalado por boyas de color amarillo, y en sus extremos por una boya cónica de color verde para estribor y una boya roja para babor, por el que acceden a la playa. Se encuentran divididos en tres secciones, una sección flotante, una sección de batería y una sección de ayuda a la navegación que forman una boya resistente a la abrasión y capaz de soportar golpes y o colisiones. En los elementos tenemos que poseen marca de tope, antena, linterna, panel solar, transmisor, pantalla reflectora de radar. Poseen torre, boca de registro, casco, castillete. También poseen caja de batería, flotadores, asas de amarre y contrapeso. Otro elemento muy importante son las balizas, que se consideran usualmente como baliza una pequeña marca visual fija, ya sea en tierra o en el mar, que tienen menor alcance que un faro. La señal está a menudo definida por marcas diurnas, marcas de tope y o número. Si procede, pueden tener luz, que generalmente será de menor alcance que la de los faros. Los equipos de una baliza son prácticamente los mismos que pueden tener un faro, en lo que se refiere a la ayuda luminosa, pero todo más simple y a menor escala. Su uso es que está construido para producir una luz de una apariencia determinada y que permite la navegación, el conocimiento de un punto geográfico. Pueden situarse en tierra sobre poste fijo o en el mar sobre boya. Su alcance es menor que la de los faros, como se ha mencionado, y suelen colocarse en canales o en puntos de peligro máximo a las aguas navegables. Sus características es que pueden indicar límites laterales de los canales navegables, peligros naturales y otros obstáculos como un naufragio, configuraciones o zonas importantes de la navegación, peligros nuevos, y también pueden existir varios tipos de señales, como son las marcas laterales, que en función de un sentido convencional de balizamiento, las señales laterales de la región B utilizan los colores rojo, verde de día y de noche para indicar los lados de estribor y babor. También tenemos las señales cardinales, que el empleo de estas señales está asociado al del compás del navío e indican que las aguas más profundas de la zona en las que se encuentran colocadas son las del cuadrante que da nombre a la marca. No tiene forma especial, normalmente son boyas de castillete o de espeque, están siempre pintadas con banderas horizontales amarillas y negras y su marca tope característica formada por dos conos de color negro. Tenemos lo que son las señales de peligro aislado. Una señal de peligro aislado es una marca fondeada sobre un peligro aislado de extensión limitada, alrededor de la cual las aguas son navegables. También tenemos señales de aguas navegables. Estas nos sirven para indicar que las aguas son navegables alrededor de ellas. Estas incluyen las señales que definen los ejes de los canales y las del centro del canal, pudiendo también utilizarse para indicar una recalada. Las señales de agua segura tienen un aspecto muy distinto a la de las boyas de baliza
que balizan un peligro. Son esférica, de castillete o de espeque y su marca tope es una esfera roja. Es el único tipo de marca con una franja vertical roja y blanca en lugar de bandas horizontales. También tenemos lo que son las señales de peligro nuevo, que se utilizan para designar los obstáculos descubiertos recientemente, que todavía no están indicados en los documentos náuticos. Los peligros nuevos comprenden los obstáculos naturales tales como bancos de arena o roca, así como peligros resultantes de la acción humana, como por ejemplo los naufragios, plataformas y o estructuras en construcción o desmanteladas. Y por último tenemos lo que son las señales especiales. Estas señales no tienen por objeto principal ayudar a la navegación, sino que indican una zona especial o una configuración mencionada en los documentos marítimos apropiados. Las señales especiales son de color amarillo y pueden llevar una marca de tope, una X. En los elementos de las balizas tenemos lo que son las linternas, fuentes de luz, fotocélulas, cambiador de lámpara, destellador, generador, genera la característica de la luz, controla el incendio apagado de la señal a través de una fotocélula y controla el cambiador de lámparas cuando detecta la función de una lámpara. Otro elemento para la ayuda tenemos lo que son las luces de sector. Es una baliza iluminada que se utiliza para guiar a los buques a través de un canal rodeado de peligros y es una ayuda a la navegación que muestra diferentes colores o ritmos en diferentes ángulos. Proporciona información direccional al navegante. Un sector o un límite entre sectores puede indicar un canal, una zona de cambio de rumbo, una unión con otros canales, un peligro o alguna otra situación de interés para la navegación. También tenemos lo que es el Sistema Global de Navegación por Satélite, o por su acrónimo en inglés GASM. Es una constelación de satélites que transmite rangos de señalización utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Esto permite determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de las constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines de navegación, transporte y otras actividades afines. Un sistema de navegación basado en satélites artificiales pueden proporcionar a los usuarios información sobre la posición y la hora, con una gran exactitud en cualquier parte del mundo a las 24 horas del día y en todas las condiciones climatológicas. En el uso tenemos que los sistemas de navegación por satélite se basan en la medida de la distancia existente entre el receptor cuya posición se quiere determinar y un conjunto de satélites cuya posición se conoce con gran precisión. Este proceso es muy conocido en el entorno topográfico, pues se conoce como trilateración inversa 3D. Para medir esta distancia existen tres métodos: medida de desplazamiento Doppler, medida basada en retardos temporales o medidas por pseudodistancia y medidas basadas en diferencia de base. Otro elemento importante para la ayuda a la navegación es el sistema ICE, que es el sistema de identificación automática. Es un sistema que transmite la posición de un barco para que otros barcos estén al tanto de la misma y así evitar colisiones. La Organización Marítima Internacional exige el uso del ICE en buques de más de 300 toneladas brutas que realizan viajes internacionales. El objetivo fundamental del ICE es permitir a los buques comunicar su posición y a otras informaciones relevantes para que otros buques o estaciones puedan conocerla y evitar colisiones. Su uso es que puede ser utilizado desde distintas plataformas como barcos de gran tonelaje e incluso barcos de pequeños tonelajes, estaciones base en tierra, aeronaves de búsqueda y rescate. En las principales características del ICE tenemos que facilitan el intercambio de información entre barcos a fin de evitar colisiones, aportar información a las autoridades marítimas sobre los buques y su cargamento, ser herramienta complementaria en los dispositivos de control del tráfico marítimo BCAs y labores de salvamento, complementar las funciones de radar ayudando a la identificación de barcos, identificar boyas, marcas y marcas de ayuda a la navegación. Otro elemento importante que tenemos es el radar, que es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos como aeronaves, barcos, formaciones meteorológicas, entre otros. Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objeto y se recibe típicamente en la misma posición del emisor.
A partir de este eco se puede extraer gran cantidad de información. El uso de ondas electromagnéticas con diversas longitudes de onda permite detectar el objeto más allá del rango del otro tipo de emisiones. En su uso tenemos que el radar náutico se utiliza generalmente para localizar objetos situados en nuestros alrededores, ya sean otros barcos, contenedores o cualquier otro tipo de objeto contra el que pudiéramos colisionar o impactar. Es un sistema de radiodeterminación que permite medir la distancia y generalmente la dirección por comparación entre las señales de referencia y las señales radioeléctricas reflejadas o transmitidas desde la posición a determinar. Básicamente, a bordo consiste en la localización de objetos fijos o móviles en las proximidades del barco por medio de ondas de radio y su representación gráfica en una pantalla. De esta forma, el navegante tiene una imagen de la zona en tiempo real. Sus características son que posee un transmisor que emite una gran cantidad de energía para recibir, detecta y cuantifica una mínima fracción de toda la energía de radio de vuelta en forma de eco. Posee una antena muy directiva, es decir, genera un haz bastante estrecho. Posee un receptor que es capaz de amplificar y medir una señal muy débil con una frecuencia muy elevada. Posee una pantalla que detecta objetos, la velocidad y la posición en la que se puede sobreponer a un mapa con la representación de características importantes. Posee un modulador de impulso que se encarga de extraer continuamente corriente de una fuente de energía, como un generador para alimentar el magnetrón del transmisor con impulsos de voltaje, potencia, duración e intervalos precisos. En los elementos del radar tenemos que los componentes básicos son un transmisor de radio de alta frecuencia, un receptor, una antena de radar y un monitor o pantalla. Otro elemento es el GPS, que es un sistema de posicionamiento tridimensional, velocidad tridimensional y tiempo que entró en operatividad en 1995. Los receptores GPS en combinación con otros equipos son capaces de proporcionar el posicionamiento absoluto, en donde me encuentro, el posicionamiento relativo, donde me encuentro en relación a alguna otra cosa o punto, y tiempo de llegada al destino o entre dos puntos determinados. Su uso es que el GPS permite conocer la posición en todo momento, con gran exactitud y en cualquier lugar del planeta. Los equipos de GPS con datos aportados son capaces de procesar la información y aportar el patrón, los parámetros básicos de navegación, posición, rumbo, velocidad, hora, y así poder establecer rutas y tiempos de llegada. En sus características tenemos que a la hora de seleccionar el GPS deberá tener en cuenta lo siguiente. Posee una antena receptora y un monitor. Recibe y envía información al satélite, almacena 200 waypoints y 30 rutas. Sus alarmas tiene sus alarmas para arribo, fondeo, velocidad de buque, temperatura del agua y profundidad, posicionamiento o da las coordenadas de la persona al agua. Fuente de poder menor a 10 watts, muestra información de ayuda a la navegación. En los elementos tenemos que el GPS se compone de 3 elementos: los satélites en órbita alrededor de la Tierra, las estaciones terrestres del seguimiento y control y los receptores del GPS propiedad de los usuarios. Otro elemento pueden ser los faroletes, que son pequeñas estructuras con luces de corto alcance, pudiendo ser utilizadas para demarcar configuraciones tales como cabezos de muelle, extremos de espigones, dolphins, entre otros. Sus características son que un ritmo puede ser cualquiera que no preste confusión con las otras ayudas de la navegación. Su color es rojo. El alcance es no menor de 3 millas náuticas para un factor promedio de transmisión atmosférica de la zona donde va a ser instalada. Otro medio pueden ser las luces de tráfico portuario, que sirven para regular el tráfico de buques en determinadas zonas. Se usa principalmente en canales y entradas a puertos con canales angostos donde en muchas ocasiones solo pueden pasar barcos en un sentido. Sus características es que el mensaje lo forman 3 luces dispuestas verticalmente, aunque si es preciso pueden colocarse una luz auxiliar de color amarillo a la izquierda de la luz superior. Las luces sirven para dar instrucciones a los barcos tipo que pueden pasar o el tráfico es en un solo sentido. Esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de ayuda. Hasta luego.